3 pequeños cachorros de lobo seguían tambaleándose detrás de un pastor alemán mientras cruzaba un camino embarrado. Al principio, los vecinos pensaron que simplemente había encontrado perros callejeros abandonados, pero lo que nadie imaginaba era lo profundamente que esta decisión cambiaría no solo el destino de los cachorros, sino también el futuro de todo el pueblo. Y 3 años después, la impactante verdad dejó a todos sin palabras. El día había comenzado como cualquier otro en la tranquila campiña. Elena, una maestra viuda, estaba cuidando su pequeño jardín cuando vio a su leal pastor alemán, Rex, acercándose desde el bosque. Al principio, pensó que llevaba un palo o tal vez un conejo, algo común que solía traer de sus paseos. Pero cuando se acercó, su corazón dio un vuelco. Rex no estaba solo. 3 pequeños cachorros de lobo, que apenas se mantenían en pie, le seguían de cerca, con el pelaje aún enmarañado y húmedo por el suelo del bosque. Elena se quedó paralizada. Los lobos no eran extraños en las colinas circundantes, pero nunca se habían aventurado tan cerca, y mucho menos habían confiado a sus crías a otro animal. Rex, con la lengua fuera y moviendo la cola, la miró con una expresión casi orgullosa, como si hubiera cumplido una tarea que solo él podía entender. Los cachorros se revolcaban a su lado, chillando y gimiendo, con sus frágiles cuerpos cubiertos de barro. El miedo y el instinto se enfrentaban en Elena. Por un lado, sabía que los lobos podían ser peligrosos, y su presencia cerca de los hogares humanos a menudo provocaba pánico. Por otro lado, la visión de estas criaturas indefensas despertó algo más profundo en ella, un instinto maternal que creía haber enterrado desde la muerte de su marido. Se agachó lentamente, extendiendo la mano, pero se detuvo a mitad de camino. Los cachorros retrocedieron, aferrándose a Rex como si fuera su protector. Las preguntas inundaron su mente. ¿Dónde estaba su madre? ¿Había pasado algo en el bosque? Y lo más importante, ¿por qué Rex, un perro doméstico sin conexión con la naturaleza, había decidido traerlos aquí? Los vecinos de Elena siempre habían respetado la inteligencia de Rex, pero esto era diferente. Era como si él entendiera un secreto que nadie más podía comprender. Los llevó con cuidado al interior, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y el asombro. Rex se mantuvo cerca, empujando a los cachorros hacia adelante sin dejar que se alejaran demasiado. Esa noche, mientras los pequeños lobos se acurrucaban en una vieja manta junto a la estufa, Elena se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que aún no podía imaginar. Porque si criar cachorros abandonados ya era un reto, descubrir en qué se convertirían dentro de 3 años era algo que nadie podría haber predicho. Elena no durmió mucho esa primera noche. Cada crujido de la vieja casa de madera la despertaba sobresaltada, preocupada por si los cachorros lloraban o por si su madre venía a merodear por las afueras del pueblo buscando a sus crías perdidas. Pero cuando amaneció, encontró a los 3 cachorros de lobo acurrucados juntos junto a la estufa, con Rex tumbado a su lado para protegerlos, con la cabeza apoyada sobre sus pequeños cuerpos como si sellara una promesa. Se agachó con cuidado, con la mano suspendida sobre el cachorro más pequeño. Este abrió un ojo, de un color gris azulado pálido que casi brillaba a la luz de la mañana. Por un momento, la frágil criatura la miró directamente. Elena contuvo el aliento. Rex susurró, ¿qué has hecho? Rex movió suavemente la cola, como si su voz lo tranquilizara. Lamió la oreja del cachorro antes de acercarlo a su pecho. Elena se fijó en lo natural que se comportaba con ellos, no solo como un cuidador, sino casi como un padre sustituto. Los cachorros, aún inseguros, se aferraban a él en busca de calor y consuelo. A media mañana, todo el pueblo ya se había enterado. El sonido de las patas y los gemidos se propagó por el estrecho camino de tierra, y pronto un vecino, el anciano señor Ruiz, se asomó por la valla de madera. Entrecerró sus agudos ojos. ¿Son lobos?, preguntó con un tono entre asombrado y alarmado. Elena dudó. Rex los trajo del bosque. Estaban solos. Ruiz frunció los labios. ¿Ese solos?
Los lobos no dejan solos a sus crías a menos que... Se detuvo y bajó la voz. Significa que su madre ha muerto, o algo peor. Volvió a mirar a los cachorros. Ten cuidado, Elena, a los demás no les gustará esto. Su advertencia resonó en su mente durante toda la tarde. Los aldeanos la respetaban, pero los lobos habían sido vistos con temor durante mucho tiempo. Si se corría la voz, la gente podría exigir que se llevaran a los cachorros, o algo peor. A Elena se le encogió el corazón al pensarlo. Esas pequeñas criaturas apenas habían sobrevivido a la noche. Entregarlas significaría condenarlas. Esa noche, Elena dejó un cuenco con leche cerca de la estufa, sin saber si los cachorros lo aceptarían. Para su sorpresa, lo lamieron torpemente, con sus diminutos cuerpos temblando de hambre. Rex se quedó cerca, empujándolos de vez en cuando alguno se quedaba atrás. Elena no pudo evitar sonreír a pesar de su preocupación. Aún así, las dudas la carcomían. Sacó el viejo cuaderno de su difunto marido, donde él solía anotar los datos de los animales de la granja. En la página en blanco, escribió: 3 cachorros de lobo, traídos por Rex, sin madre. Hay que decidir qué hacer. Su letra temblaba. Los días siguientes estuvieron llenos de secretismo. Evitó sacar a los cachorros al exterior, por miedo a los chismes, pero los niños son observadores y pronto se extendieron los rumores. Una tarde, el pequeño Mateo, un niño de la casa de al lado, los vio a través de la ventana abierta. Sus ojos se agrandaron. «Señora Elena, son cachorros». Ella se quedó paralizada. Rex se adelantó, bloqueando la vista del niño. Elena esbozó una sonrisa forzada. «Algo así, Mateo. Pero debes prometerme que no se lo dirás a nadie, ¿entendido?» El niño asintió, pero ella sabía que las promesas significaban poco entre los niños. La noticia se extendería más rápido que un incendio forestal. Con el paso de las semanas, los cachorros se hicieron más fuertes. Su pelaje se espesó, sus ojos adquirieron un tono ámbar más intenso, y sus pasos, antes torpes, se volvieron más ágiles. Rex los entrenó como si fuera algo instintivo. Les enseñó a perseguir palos pequeños, a sentarse cuando ladraba e incluso a responder cuando Elena los llamaba. Pero no se podía negar lo que realmente eran. Sus aullidos comenzaron a atravesar la noche, suaves al principio, pero cada vez más resonantes con el paso de las semanas. Una tarde, Elena se sentó en el porche y los observó luchar en la luz del atardecer. Una punzada de orgullo le calentó el corazón, mezclada con temor. Susurró: «¿Qué pasará cuando crezcan?». Rex la miró como si él también se preguntara lo mismo. Entonces, una noche, su temor se hizo realidad. Se despertó con el sonido de algo rascando la puerta trasera. No eran las patas juguetonas de sus cachorros, sino algo más pesado, más deliberado. Rex saltó al instante, gruñendo en voz baja. Los cachorros gimieron y se escondieron detrás de la estufa. Elena agarró la linterna y se acercó a la puerta. Los arañazos se convirtieron en un golpe sordo, luego otro. Contuvo la respiración, con la mano temblando sobre el pestillo. Cuando finalmente la abrió un poco, la linterna reveló unos ojos amarillos que la miraban desde la oscuridad. A Elena se le cortó la respiración. La linterna parpadeó y su luz reveló la inconfundible silueta de un lobo. No era un cachorro, sino un adulto. El animal se mantenía rígido, con el pecho agitado y los ojos brillantes de sospecha y hambre. Rex se apretó contra la puerta, con el pelo erizado y un profundo gruñido retumbando en su pecho. El lobo no retrocedió. Olfateó el aire, claramente consciente de la presencia de los cachorros en el interior. Elena sintió que le temblaban las rodillas. Si se trataba de su madre, ¿por qué Rex los había encontrado abandonados? Y si no lo era, ¿qué pasaría si este extraño decidía que los cachorros ahora eran suyos? La tensión era insoportable. Rex ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario, haciendo que los cachorros gritaran de miedo. El lobo de fuera gruñó en respuesta, mostrando los dientes y bajando el cuerpo como si estuviera listo para atacar. El instinto de Elena le gritaba que cerrara la puerta, pero no podía moverse.
Todos sus músculos estaban paralizados. Finalmente, se obligó a susurrar: «Rex, quédate». Su voz temblaba, pero Rex se mantuvo firme, formando un escudo con su cuerpo. Los dos animales se miraron a los ojos, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a rendirse. Los segundos se alargaron como horas. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el lobo retrocedió. Se fundió en la oscuridad del bosque, dejando solo silencio. Elena cerró la puerta de un portazo y se desplomó contra ella, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Rex se acercó a ella y apoyó la cabeza contra su rodilla, como diciendo: «Ya pasó, por ahora». Pero ella sabía que no había terminado realmente. Ese lobo volvería. A la mañana siguiente, el pueblo estaba alborotado. Alguien había visto huellas cerca de la propiedad de Elena y los rumores se extendieron rápidamente. «Un lobo merodeaba por su casa», murmuró el señor Ruiz a un grupo de vecinos. «Si ella está ocultando algo, podría ponernos a todos en peligro». Por la tarde, Elena encontró a dos aldeanos esperando en su puerta. Sus rostros estaban tensos y su tono era acusatorio. «Oímos aullidos extraños por la noche», dijo uno. «Díganos, Elena, ¿tiene animales salvajes aquí?» Su corazón se aceleró. Quería negarlo, pero Rex ladró desde dentro y los cachorros respondieron con gemidos. El sonido era inconfundible. Los hombres intercambiaron una mirada. «Esto no puede seguir así. Los lobos no pertenecen al pueblo». Elena sintió un nudo en el estómago. Cerró la puerta con firmeza. «Son solo perros callejeros que Rex encontró», mintió, forzando una voz firme. «No son lobos». Pero sabía que no la creían. Esa noche, mientras los cachorros jugaban junto a la estufa, susurró: «¿Qué hemos hecho, Rex? No podemos ocultarlos para siempre». Durante las semanas siguientes, la tensión fue en aumento. Algunos aldeanos la evitaban por completo. Otros murmuraban sobre la posibilidad de ahuyentar a los lobos. Solo Mateo, el chico de al lado, se mostraba amable. Les pasaba pequeños trozos de comida a través de la valla y se reía cuando los cachorros jugaban en el patio. «No son peligrosos», insistía. «Son parte de la familia». Elena se aferró a ese pensamiento. Familia. Eso es en lo que se habían convertido, y, sin embargo, sus noches estaban plagadas por el recuerdo de aquellos ojos amarillos en la puerta. Una tarde lluviosa, mientras los truenos retumbaban en las colinas, Elena lo oyó de nuevo, el rasguño en la puerta trasera. El corazón se le subió a la garganta. Rex gruñó, paseándose de un lado a otro. Los cachorros, ahora más grandes y fuertes, se apretujaban contra él con las orejas pegadas a la cabeza por el miedo. Elena levantó la linterna, con las manos temblorosas. Esta vez, cuando abrió la puerta un poco, el lobo no gruñó. Se quedó inmóvil, empapado por la lluvia, con las costillas visibles bajo el pelaje. El hambre y el agotamiento se reflejaban en cada uno de sus movimientos, y entonces, para su sorpresa, dejó escapar un gemido bajo y lastimero. Elena se quedó paralizada. Rex no atacó. Bajó la cabeza, olfateó el aire y luego avanzó con cautela. El lobo no se movió. Simplemente se quedó mirando a los cachorros detrás de la estufa. La mente de Elena se aceleró. ¿Era esta su verdadera madre, que había regresado después de todo este tiempo? ¿O era otro lobo, atraído por el olor de las crías? No podía saberlo con certeza. Pero mientras la tormenta arreciaba, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Apretó con fuerza la linterna. Los ojos del lobo se posaron en ella y luego volvieron a los cachorros. En ese momento, Elena comprendió algo con escalofriante claridad. La decisión que tomara esa noche determinaría si esos lobos jóvenes vivían o morían. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas mientras Elena apretaba con más fuerza la linterna. El lobo solitario permanecía fuera, inmóvil bajo el aguacero, con la mirada fija no en ella, sino en los cachorros. Rex se mantuvo firme, con un gruñido sordo en la garganta, aunque su postura era menos agresiva que antes. Parecía dividido entre la advertencia y el reconocimiento.
Los cachorros gimieron, apretándose contra la estufa en busca de calor. Sus llantos subían y bajaban con la tormenta, un sonido que hacía que el lobo de fuera se moviera inquieto. Entonces, para sorpresa de Elena, el animal se tumbó en el suelo embarrado y soltó otro gemido lastimero, largo, tembloroso, casi humano en su dolor. El corazón de Elena se encogió. «¿Eres tú?», susurró, aunque sabía que nunca obtendría una respuesta. Quizás esta era la madre que Rex había encontrado demasiado tarde. Quizás había seguido el rastro, buscando, solo para encontrar a sus crías acogidas por un perro y un humano. Sus instintos le gritaban peligro, pero la compasión tiraba con más fuerza. Miró a Rex, que volvió a olfatear el aire, moviendo las orejas. Finalmente, Rex ladró con fuerza, no con hostilidad, sino con autoridad. Era como si le estuviera hablando al lobo. «No te acerques, aquí están a salvo». El lobo parpadeó lentamente. Luego volvió la mirada hacia el bosque, dudó y desapareció entre las sombras. Elena se quedó paralizada mucho tiempo después de que se hubiera ido, con la linterna parpadeando. Su pulso se negaba a calmarse. Sabía que esto no era el final. Si la madre aún estaba viva, volvería. Y si no lo estaba, seguramente lo harían otros lobos. Los días siguientes confirmaron sus temores. Aparecieron huellas cerca del límite de la propiedad, esta vez más grandes. Eran de varios lobos. Por la noche, aullidos lejanos resonaban en el valle, respondidos por los torpes y agudos llantos de los cachorros desde el interior de la casa. El sonido heló la sangre de Elena. Los lobos los estaban llamando, y los cachorros estaban empezando a responder. Una tarde, mientras Elena cortaba leña, Mateo llegó corriendo sin aliento. «Señora Elena, hay lobos cerca del río». Tenía el rostro pálido por la emoción y el miedo. «Son grandes. Mi padre dice que se están acercando demasiado al pueblo». El hacha de Elena se resbaló y casi le corta la mano. Se obligó a mantener un tono tranquilo. «Vete a casa, Mateo. Quédate dentro». Pero mientras el niño se alejaba corriendo, el miedo le invadió el pecho. Había intentado mantener a los cachorros ocultos, pero su presencia ya no era un secreto. Los aldeanos hablaban y sus sospechas se agudizaban. Pronto exigirían que se tomaran medidas. Esa noche se sentó junto a la estufa, observando a los lobos jugar. Ya no eran cachorros diminutos. Sus cuerpos se habían vuelto más delgados y fuertes. Sus ojos brillaban con un color ámbar a la luz del fuego, reflejando algo salvaje. Rex seguía guiándolos, empujándolos a mantener el orden, enseñándoles disciplina. Sin embargo, Elena no podía ignorar la verdad. Sus instintos estaban despertando. 3 años, se susurró a sí misma, acariciando la cabeza de Rex. ¿Qué serás entonces? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Una noche, mientras la luna colgaba pesada y pálida, los aullidos regresaron, más cerca que nunca. Rex se puso de pie de un salto, ladrando furiosamente. Los lobos que estaban dentro aguzaron las orejas con los cuerpos temblorosos. Luego, al unísono, respondieron con aullidos. El sonido atravesó las paredes de la casa y se extendió por el valle como un desafío. El corazón de Elena latía con fuerza. Corrió hacia la ventana, con la linterna temblando en su mano. Las sombras se movían en el límite de la propiedad. 3, tal vez 4 lobos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Estaban dando vueltas. Rex volvió a ladrar, pero los lobos jóvenes ya no se escondían detrás de él. Estaban a su lado, con la cabeza en alto, uniendo sus voces al coro exterior. A Elena se le erizó la piel. Ya no era un grito de miedo, era un reconocimiento. Afuera, un aullido profundo y dominante respondió. La manada había venido a por ellos. Elena se alejó tambaleando de la ventana, con la respiración entrecortada. «No, esta noche no», murmuró. Su mente se aceleró. Si los aldeanos oían esto, vendrían armados. Si los lobos lograban entrar, Rex podría no sobrevivir, y si ella intentaba detenerlos por su cuenta, podría perderlos a todos.
La tormenta de voces del exterior se hizo más fuerte, rodeando la casa. Los lobos habían encontrado a su pariente desaparecido, y en ese instante, Elena se dio cuenta con escalofriante claridad. El secreto que había guardado durante tanto tiempo ya no le pertenecía. Se agarró al borde de la mesa, con la linterna temblando violentamente, mientras la puerta vibraba bajo el peso de algo que presionaba desde el exterior. La puerta se estremeció bajo la fuerza de un fuerte golpe. La linterna de Elena se balanceó violentamente en su mano, proyectando sombras frenéticas en las paredes. Rex ladró hasta que le rasgó la garganta, mostrando los dientes, con el cuerpo apoyado contra la entrada. Los lobos jóvenes se agolparon detrás de él, con el pelo erizado y los ojos ámbar fijos en la madera temblorosa. Se oyó otro golpe, acompañado esta vez de un gruñido sordo desde el exterior. El corazón de Elena se aceleró. Susurró Mapos: «Por favor, aquí no, ahora no». Sus palabras se disolvieron en el creciente coro de aullidos que se oía más allá de la casa. Entonces se oyó un golpe seco, esta vez no de garras, sino de nudillos. Alguien estaba en la puerta principal. Elena casi deja caer la linterna. Las voces humanas se oían a través de la tormenta. «¡Señora Elena, abra!». Era Ruiz, con tono autoritario. «Los hemos oído, sabemos lo que esconde». Se le heló la sangre. Los aldeanos debían de haber seguido los aullidos de los lobos hasta la puerta de su casa. Rex ladró aún más fuerte, girándose hacia la parte delantera de la casa. Los lobos que estaban dentro se movían nerviosos, atrapados entre la llamada de sus congéneres fuera y la presencia amenazante de los humanos en la puerta. Elena apoyó la palma de la mano sobre la mesa, tratando de mantenerse firme. Si los aldeanos veían a los lobos allí, todo se desmoronaría. Los golpes se hicieron más fuertes. «¡Elena!», gritó Ruiz de nuevo. «Esto es peligroso. No puedes tener animales salvajes aquí. Abre la puerta antes de que la derribemos». La mente de Elena se aceleró. No podía dejarlos entrar, no con los lobos a la vista. Intentó alzar la voz por encima del caos. «Idos a casa, por favor, no es lo que pensáis». Se oyó una burla desde fuera. «¿No es lo que pensamos? Están aullando bajo tu techo», espetó Ruiz. «Nos has puesto a todos en peligro. Los lobos atraen a más lobos. Lo sabes. Los cachorros», no, ya no eran cachorros, sino lobos jóvenes casi adultos, caminaban inquietos de un lado a otro. Sus cuerpos temblaban, impulsados por instintos que ni Elena ni Rex podían contener. Isaac, mientras tanto, la manada seguía aullando fuera, acercándose cada vez más. Rex gruñó ferozmente, corriendo de un lado a otro entre la puerta y los lobos, como si intentara mantener a raya ambas amenazas. Sus ojos se posaron en Elena, suplicando que le indicara qué hacer. Ella negó con la cabeza y susurró: «No lo sé, Rex. No sé qué hacer». La decisión se le impuso. Una grieta se abrió en la madera cuando Ruiz y otro aldeano empujaron la puerta. Elena jadeó. «¡Parad!», gritó, apretándose contra ella. «Los asustaréis». Pero el miedo ya se había apoderado del ambiente. Uno de los lobos que estaban dentro soltó un gruñido agudo y gutural, mostrando los dientes a la luz de la linterna. Elena se giró, horrorizada. «No, silencio», suplicó. Pero los lobos ya no la escuchaban. Estaban escuchando la llamada más allá de las paredes. La manada de fuera se había quedado en silencio. Ese silencio era peor que cualquier aullido. Significaba que estaban esperando, observando, calculando. Y entonces, sin previo aviso, un solo aullido rasgó la noche. Largo, imponente, resonante. No era la voz del hambre ni de la rabia. Era una llamada. Las orejas de los lobos jóvenes se movieron, sus cuerpos se tensaron y, en ese instante, Elena lo supo. Los llamaban a casa. Los aldeanos empujaron con más fuerza y la madera se astilló aún más. Rex se abalanzó contra la puerta con todo su peso, gruñendo. Su cuerpo temblaba de furia y desesperación, decidido a mantener a los humanos fuera. Elena apenas podía respirar. «¡Basta!», rugió la voz de Ruiz. «Acabemos con esto esta noche».
Los lobos del interior respondieron con un coro de aullidos desgarradores, sus voces mezclándose con las de la manada del exterior. El sonido era ensordecedor, primitivo e imparable. Elena agarró la linterna con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Había intentado durante años mantener la paz, tender puentes entre lo salvaje y lo doméstico, entre el miedo y la compasión. Pero ahora esos frágiles muros se derrumbaban. El marco de la puerta crujió. Afuera, la tormenta rugía. Y mientras los aullidos de los lobos sacudían la noche, Elena se dio cuenta de que lo que sucediera a continuación cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo el pueblo. El crujido final resonó como un disparo. La puerta estaba a punto de ceder. El marco de madera crujió bajo el peso de los aldeanos, y cada empujón hacía que las astillas se clavaran en el suelo. Rex clavó las patas en el suelo, gruñendo con una ferocidad que Elena nunca había visto. Su cuerpo se tensó como un muro, con los dientes brillando a la luz de la linterna. Detrás de él, los lobos se apretujaban, con los músculos tensos y las orejas atentas a la manada invisible que había fuera. «¡Ruiz, detente!», gritó Elena con voz temblorosa. «¡Lo empeorarás!». Una respuesta áspera llegó a través de la tormenta. «Ya está peor. Abre o quemaremos esta casa». El estómago de Elena se retorció. Golpeó la puerta con el hombro, tratando de mantenerla en pie. La ira de los aldeanos se estaba convirtiendo en violencia. Un empujón más y estarían dentro. Se volvió desesperadamente hacia Rex. «Deténlos, por favor». El pastor alemán ladró una vez, con un sonido grave y agudo, y luego se lanzó con más fuerza contra la rendija, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Los lobos que estaban detrás de él levantaron la cabeza y lanzaron un único aullido escalofriante, cuyas voces se mezclaron al unísono con las de la manada que rodeaba la casa. El sonido era tan fuerte que parecía vibrar a través del suelo. El repentino silencio que siguió fue peor que el ruido. Por un momento, incluso los aldeanos dejaron de golpear. El aire se volvió pesado, cargado con el peso de algo primitivo. Entonces llegó otro golpe. La madera se partió. Se abrió una pequeña grieta, dejando entrar la lluvia. A través de la abertura, Elena vio el rostro furioso de Ruiz, con los ojos encendidos. Escupió: «Nos has traicionado a todos». Rex se abalanzó hacia adelante, gruñendo hacia la abertura. Ruiz se echó hacia atrás, maldiciendo, cuando los dientes se cerraron a pocos centímetros de su mano. Los aldeanos maldijeron y se retiraron para reagruparse. Por un instante, Elena pensó que tal vez se rendirían, pero sabía que no era así. Dentro, los lobos ya no estaban asustados, sino inquietos. Caminaban de un lado a otro, dando vueltas por la habitación, con el cuerpo atraído por los gritos que provenían del exterior de la casa. Sus instintos clamaban por la libertad. Elena se colocó delante de ellos con los brazos extendidos. «No, quedaos, por favor». Su voz temblaba de impotencia. El lobo más joven le mostró los dientes, no con ira, sino con confusión, divididos entre la mujer que los había criado y las voces salvajes que los llamaban desde el bosque. Sus ojos ámbar miraban de un lado a otro. Rex les ladró con dureza, ordenándoles que se mantuvieran quietos. Por ahora, obedecieron. Pero entonces, fuera, se amartilló un arma. El chasquido metálico heló el aire. A Elena se le heló la sangre. «¡No!», gritó. «¡No disparen!». La voz de un aldeano atravesó la lluvia. «Apártate, Elena. Ya no puedes protegerlos». Su corazón latía con fuerza. Apretó ambas manos contra la puerta con la voz quebrada. «No son monstruos. No han hecho nada. Si los matas, también matarás a Rex. ¿Es eso lo que quieres?». El silencio que siguió fue sofocante. Solo la tormenta respondió. Entonces, sin previo aviso, los lobos del interior se abalanzaron hacia adelante. No atacaron, pero sus cuerpos se estrellaron contra Rex, empujándolo hacia la puerta. Sus instintos eran ahora demasiado fuertes. La grieta se ensanchó y el marco se tensó. Rex ladró desesperadamente, mordiendo sus flancos, pero la fuerza de la manada exterior era más fuerte. Elena dejó caer la linterna presa del pánico. Se rompió en el suelo y las llamas lamieron la madera. El humo se elevó al instante.
Cogió un cubo de agua y lo arrojó, apagando el fuego antes de que se propagara, pero la distracción fue suficiente. Los lobos habían llegado a la puerta. El marco cedió con un estruendo. La lluvia y el viento frío irrumpieron en la habitación cuando la puerta se abrió de par en par. Afuera, la luz de las antorchas parpadeaba, proyectando sombras largas y vacilantes de hombres enfurecidos y lobos que daban vueltas. Los dos mundos que Helena había luchado por mantener separados ahora se enfrentaban cara a cara. Los aldeanos levantaron sus armas. Los lobos bajaron el cuerpo gruñendo, listos para defender o reclamar a sus parientes. Y en medio de todo ello, Rex permanecía rígido, con el cuerpo temblando y la mirada fija en Helena, los lobos y los hombres que los amenazaban. La voz de Helena resonó en medio de la tormenta. ¡Alto! Si alguien da un paso adelante, correrá la sangre, la vuestra o la suya. ¿Es eso lo que queréis? Nadie se movió. El enfrentamiento era insoportable. Entonces, en medio del silencio, un solo lobo de la manada que estaba fuera dio un paso adelante. Tenía el pelaje desgreñado, las costillas visibles y los ojos fijos únicamente en los lobos jóvenes que estaban dentro. Lanzó un aullido largo y grave que hizo que a Helena se le encogiera el corazón. Los lobos jóvenes respondieron al unísono, y con esa llamada, la decisión ya no dependía de ella. El aullido del lobo desgreñado resonó en la tormenta, vibrando a través de la tierra empapada. Los lobos jóvenes avanzaron, sus patas raspando el umbral, sus ojos ardiendo con reconocimiento. Los aldeanos apretaron con fuerza las antorchas y los rifles, con los rostros pálidos pero decididos. Ruiz levantó su escopeta, con la lluvia goteando desde el ala de su sombrero. «Apártate, Helena. Si cruzan al pueblo, no sobreviviremos al invierno». Helena extendió los brazos, interponiéndose entre los lobos y los hombres armados. «Lo destruirás todo si disparas esa escopeta. Estos lobos no son tus enemigos». «Todavía no», espetó Ruiz, con la voz temblorosa de rabia. «Pero lo serán». Rex gruñó, con el cuerpo encogido como un resorte. Cada vez que los aldeanos se movían, ladraba para advertirles que retrocedieran. Los lobos detrás de él temblaban, con el cuerpo dividido entre la mujer que los había criado y la sangre salvaje que los llamaba. Un aldeano más joven murmuró nervioso: «Ruiz, quizá ella tenga razón. Si disparamos ahora, toda la manada nos atacará». Pero Ruiz no bajó el arma. Apretó el gatillo con el dedo. El corazón de Helena latía con fuerza en su pecho. «Por favor», suplicó. «Los he criado durante 3 años. Nunca han hecho daño a nadie. Me conocen a Rex. Matarlos no traerá seguridad, solo guerra con el bosque». La tormenta crepitaba en lo alto, con relámpagos y truenos tan fuertes que hacían vibrar las ventanas. Por un momento, incluso Ruiz dudó. Entonces, el lobo desaliñado que estaba fuera dio otro paso adelante. Miró fijamente a Helena y luego dirigió la mirada a los 3 lobos más jóvenes. Lanzó un ladrido agudo, no una llamada, sino una orden. Los lobos jóvenes se tensaron, aguzaron las orejas, bajaron el cuerpo, listos para moverse. Rex les gruñó, bloqueándoles el paso, con los dientes a pocos centímetros de sus gargantas. Uno de los lobos le respondió con un gruñido, mostrando los colmillos por primera vez. Helena jadeó. «¡No!», gritó corriendo hacia adelante, tratando de interponerse entre ellos. Se desató el caos. Uno de los lobos salió disparado por la puerta, rozando las piernas de Helena. Los aldeanos gritaban, agitando antorchas y levantando rifles. Rex se abalanzó, tratando de arrastrar al segundo lobo hacia atrás, con los dientes clavados en su cuello. El tercer lobo aulló salvajemente, atrapado en medio, caminando de un lado a otro, presa del pánico. Helena gritó: «¡No disparen!». Su voz se ahogó entre la tormenta y los gruñidos. Un aldeano disparó al aire. El disparo resonó como un trueno, haciendo que los lobos se dispersaran confusos. Rex soltó su presa, girando hacia el sonido y ladrando furiosamente. El lobo desaliñado que estaba fuera gruñó, dando vueltas, mientras el resto de la manada estallaba en un frenesí de aullidos.
El humo de la pólvora se mezcló con la lluvia, irritando los ojos de Elena. Empujó a Rex, protegiendo a los dos lobos que aún estaban dentro. «Nos matarás a todos», le gritó a Ruiz. Los aldeanos vacilaron, con el miedo reflejado en sus rostros. Nadie quería ser el primero en derramar sangre, no cuando docenas de ojos brillantes los miraban desde la línea de árboles. Ruiz bajó ligeramente el cañón, pero no retrocedió. «Tenéis hasta mañana», espetó. «Decidid a quién sois leales, a vuestro perro y a vuestros lobos o a vuestra gente». Los hombres retrocedieron lentamente, con las antorchas parpadeando mientras se retiraban bajo la lluvia. La manada que estaba fuera no los siguió. Simplemente se quedaron al borde del bosque, con los ojos ardiendo en la oscuridad, esperando. Las piernas de Elena cedieron y se derrumbó en el suelo, temblando. Rex se apretó contra ella, con el pecho agitado y el pelaje empapado. Los lobos que había dentro daban vueltas inquietos, con el cuerpo aún tenso y la mirada fija entre ella y la puerta. Ella susurró con voz ronca: «No puedo perderos, a ninguno de vosotros». Pero en el fondo sabía que Ruiz tenía razón en una cosa: no podía protegerlos para siempre. Esa noche el sueño nunca llegó. Los lobos caminaban de un lado a otro, aullaban y luego se quedaban en silencio. Rex se quedó cerca de la puerta, con los ojos fijos, su cuerpo negándose a descansar. Elena se sentó junto a la estufa, con las manos temblorosas alrededor de una vela medio quemada. Al amanecer, un sonido escalofriante resonó en el valle. No era el aullido solitario de un lobo, sino de docenas, superpuestos, potentes, implacables. La manada había regresado, y esta vez no solo estaban llamando, estaban exigiendo. Elena se puso de pie, con el rostro pálido y el corazón latiendo con fuerza. Los lobos jóvenes se apretujaban contra la puerta, con las orejas erguidas y las colas rígidas. Sus cuerpos temblaban de reconocimiento. Rex gruñó, bloqueándoles el paso una vez más. Pero ni siquiera él podía contenerlos mucho más tiempo. Elena susurró para sí misma, con una voz apenas audible: «Si abro esa puerta, los perderé. Si la mantengo cerrada, el pueblo puede arder». Su mano se cernió sobre el pestillo, temblando, y fuera, los aullidos se hicieron más fuertes. El valle temblaba con el sonido de la manada. Docenas de lobos se respondían unos a otros, sus aullidos resonaban en las colinas y llegaban al pueblo como truenos. Elena se quedó paralizada junto a la puerta, con la mano suspendida sobre el pestillo, el sudor mezclándose con el frío de la mañana. Dentro, los lobos jóvenes empujaban hacia adelante, sus cuerpos temblando por instinto. Ya no eran cachorros, estaban siendo convocados. Rex gruñó en voz baja, paseándose de un lado a otro frente a la puerta, tratando de mantenerlos atrás. Sus ojos ardían en conflicto. Sabía que ya no eran suyos para protegerlos, pero su deber hacia Elena y la vida que habían compartido lo mantenían anclado. Elena susurró: «Rex, no los dejes ir». Su voz se quebró, pero incluso mientras hablaba, sabía que la elección se le escapaba. Un golpe seco sacudió la puerta principal. Esta vez no eran garras, sino puños. Era Ruiz otra vez. Su voz atravesó la madera. «Elena, el consejo se ha reunido. Al anochecer, si esos lobos no se han ido, vendremos con fuego. Ya sabes lo que eso significa». Las rodillas de Elena se doblaron. Fuego. Podía imaginar las antorchas, el humo, el caos. No solo los lobos ardiendo, sino también Rex, su hogar. Tal vez incluso su vida. Apoyó la frente contra la puerta. «Por favor, Ruiz, no hagas esto». Pero su respuesta fue fría. «Esta es tu última oportunidad». Sus pasos se desvanecieron, dejando solo los aullidos fuera y el inquieto rasguño de las garras contra el suelo. Los lobos jóvenes giraban más rápido, con sus cuerpos presionando hacia la puerta. Rex les ladró con fuerza, pero ellos empujaron con más fuerza, con las orejas erguidas hacia el bosque. Elena corrió hacia la estufa, tratando de distraerlos. Dejó caer trozos de carne en un cuenco y les dijo: «Aquí, comed, quedaos aquí conmigo». Por un momento,
Sus narices se movieron y dudaron. Pero entonces un aullido dominante rasgó el aire, más profundo y fuerte que el resto. Los lobos se quedaron paralizados, con el cuerpo tembloroso. Ignoraron la comida, con la mirada fija en la puerta. Elena se hincó de rodillas, con el pecho inundado de desesperación. «No puedo perderos», susurró, con lágrimas surcando sus mejillas. Rex apoyó la cabeza contra su brazo, estabilizándola. Su cuerpo temblaba, pero su mirada nunca se apartó de los lobos jóvenes. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Afuera, la manada se volvía más audaz, acercándose sigilosamente al borde del claro. Se veían siluetas moviéndose entre los árboles, cuerpos grandes y sombríos que aparecían y desaparecían entre la niebla. La luz de la mañana les reflejaba en los ojos docenas de chispas amarillas brillando en la oscuridad. Uno de los lobos jóvenes, ahora más grande y con el pelaje salpicado de gris, soltó un ladrido repentino. No era un grito de miedo, sino un desafío. Rex se abalanzó sobre él, inmovilizándolo con sus patas y mostrando los dientes. El lobo gritó, retrocediendo, y por primera vez en 3 años, Rex lo golpeó con fuerza. El sonido destrozó a Elena. «¡Para! ¡Para!», gritó, tirando de Rex hacia atrás. El joven lobo se liberó, con los ojos duros y desafiantes. Se volvió hacia la puerta y aulló, largo y penetrante. Los demás se unieron a él. Afuera, la manada respondió con un rugido. Elena se puso en pie tambaleándose, con el pecho agitado. Sabía que no podría retenerlos mucho más tiempo. Si se negaba, ellos irrumpirían por su cuenta. Si los dejaba ir, se arriesgaba a la ira de los aldeanos. Su mente se aceleró. Tiene que haber otra manera. Tiene que haberla. Entonces, por el rabillo del ojo, vio un movimiento en la ventana. El rostro de un niño, Mateo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta por el asombro. Lo había visto todo. Elena corrió hacia la ventana. «Vete a casa», le susurró. «No se lo digas a nadie». Pero Mateo negó con la cabeza. «No son peligrosos, lo sé. Solo quieren irse». Su inocencia la golpeó como una espada. Quería creerle, pero creer no detendría las antorchas. Los lobos presionaban con más fuerza. Sus garras arañaban el suelo de madera. El pestillo traqueteaba bajo su peso. Rex ladraba frenéticamente, tratando de contenerlos, pero sus fuerzas estaban fallando. Elena se agarró al borde de la puerta, con todo el cuerpo temblando. Se volvió hacia Rex, con la voz quebrada. «Si los dejo salir, ¿volverán o los perderé para siempre?» Rex gimió, presionando su cabeza contra la pierna de ella, con los ojos llenos de algo que nunca había visto en él antes. Resignación. Afuera, el aullido del alfa se elevó de nuevo, ahora más cerca, sacudiendo las ventanas. La manada esperaba, lista para reclamar lo que era suyo. La mano de Elena se aferró al pestillo. Sabía que, cualquiera que fuera su elección, no habría vuelta atrás. El pestillo temblaba bajo la mano temblorosa de Elena. El gruñido grave de Rex vibraba a través de su pierna mientras se apretaba contra ella, desesperado por detener lo que ya sabía que era inevitable. Los lobos jóvenes arañaban la puerta, con el cuerpo tenso, todos los músculos tensos hacia los gritos que retumbaban desde la línea de árboles. Elena susurró: «Si abro esta puerta, todo cambiará». Su voz se quebró. No le hablaba a nadie más que a sí misma, aunque Rex movió las orejas como si la entendiera. Los lobos dieron un empujón repentino, clavando profundamente sus garras en la madera. El pestillo se sacudió. Elena jadeó y empujó la puerta con el hombro, manteniéndola cerrada con las últimas fuerzas que le quedaban. «¡No! ¡Todavía no!», gritó. Le ardían los brazos y respiraba entrecortadamente, con desesperación. Entonces, desde fuera, llegó un sonido que la quebró. Un gemido gutural y grave. No era un aullido de poder, sino de dolor. El lobo desaliñado de antes emergió de la niebla, cojeando, con las costillas marcadas bajo el pelaje mojado. Aulló una vez, más débil que los demás, y luego se tumbó en el barro con la cabeza gacha. Los lobos jóvenes se quedaron paralizados. Sus orejas se movieron,
sus cuerpos dejaron de tensarse. Por primera vez, el silencio llenó la habitación. El pecho de Elena se agitó. Miró a Rex. Su pelo erizado se relajó ligeramente. Su gruñido se desvaneció en un gemido cansado. Él también parecía reconocer la verdad. El lobo de fuera no estaba exigiendo, estaba suplicando. Las manos de Elena temblaban violentamente mientras deslizaba el pestillo. La puerta se abrió con un crujido y el viento y la lluvia se precipitaron al interior. Ella se hizo a un lado, con el corazón latiéndole con fuerza. «Id», susurró. «Si debes hacerlo». El primer lobo joven se lanzó a la tormenta sin dudarlo. El segundo lo siguió de cerca, con las patas chapoteando en el barro mientras corrían hacia la manada que los esperaba. El tercero se quedó rezagado. Se volvió con sus ojos ámbar fijos en el rostro de Elena. Por un instante, su corazón se llenó de esperanza. «Quédate», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El lobo gimió suavemente, luego bajó la cabeza y siguió a los demás hacia la oscuridad. La manada estalló en aullidos, un coro que sacudió el valle. Elena se aferró al marco de la puerta, con todo el cuerpo débil, mientras los veía desaparecer en el bosque. Rex se apretó contra ella, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en las siluetas que se alejaban. De repente, la casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Elena se derrumbó de rodillas, sus sollozos ahogados por la tormenta. Rex yacía a su lado, apretando su cuerpo contra el de ella, pero sus ojos permanecían fijos en el bosque, con las orejas aguzadas, como si aún escuchara su regreso. Por la mañana, todo el pueblo lo sabía. Las huellas en el barro conducían directamente desde la puerta de Elena hasta el bosque. Los rumores se extendieron como el fuego. Ella los dejó ir. Al mediodía, Ruiz estaba en su puerta, flanqueado por 2 hombres con rifles. Esta vez no gritó. Su voz era baja, grave. «Has elegido a los lobos en lugar de a nosotros». La voz de Elena temblaba. «Elegí la vida. Si los hubiera retenido, habrías quemado mi casa. Si los hubiera matado, la manada nos habría destrozado». ¿Qué otra opción tenía? Ruiz apretó la mandíbula. «La opción de proteger a tu gente. Ahora, cuando regresen, y lo harán, no tendremos piedad». Se dio la vuelta y la dejó temblando detrás de la puerta. Los 2 hombres escupieron en el barro antes de seguirlo. Esa noche, Elena se sentó junto a la estufa apagada. El silencio de su casa era más profundo que cualquier amenaza. Rex yacía a sus pies, inquieto, moviendo las orejas ante cada sonido. En un momento dado, levantó la cabeza, olfateó el aire y dejó escapar un suave gemido. Elena le acarició el pelaje con la mano. «¿Tú también los echas de menos?» Pasaron los días, no aparecieron lobos. El bosque estaba en silencio, como si la tormenta se los hubiera llevado para siempre. Los aldeanos se tranquilizaron, aunque las palabras de Ruiz seguían pesando en el ambiente. Elena intentó volver a su rutina, cuidando su jardín, enseñando en la pequeña escuela, pero el vacío la carcomía. Entonces, en la tercera noche, Rex se despertó con un ladrido agudo. Elena se incorporó de un salto, con el corazón en un puño. Agarró la linterna y corrió hacia la ventana. Al principio, no vio nada más que niebla. Luego, un movimiento. Una sola figura salió de entre los árboles. Uno de los lobos jóvenes. Se detuvo al borde del claro, con el cuerpo ahora más grande, el pelaje más oscuro y los ojos brillando débilmente a la luz de la linterna. No se acercó. Simplemente se quedó allí, en silencio, observando. Elena apoyó la mano en el cristal, con lágrimas en los ojos. «Has vuelto», susurró. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, el lobo se dio la vuelta y desapareció entre la niebla. Su corazón latía con fuerza. ¿Era una señal de lealtad? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una despedida? No lo sabía. Pero había una cosa de la que estaba segura: esto no había terminado, porque si uno había regresado, los demás lo seguirían. La imagen del joven lobo en la línea de árboles persiguió a Elena durante días. La repetía una y otra vez, la forma en que se había quedado allí en silencio,
observando, casi como si estuviera dividido entre dos mundos. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Mateo, que seguía acudiendo con los ojos muy abiertos, ansioso por recibir noticias. Los aldeanos volvían a estar inquietos. Corrían rumores de que los lobos estaban regresando, más atrevidos, más hambrientos, listos para reclamar el valle. Una tarde, mientras Elena regaba su pequeño jardín, llegó Ruiz. Tenía el rostro sombrío y llevaba la escopeta colgada al hombro con indiferencia. Se apoyó en la valla como si fuera suya. «Volverán», dijo con tono seco. Elena apretó con fuerza la regadera. «Eso no lo sabes». Ruiz entrecerró los ojos. «¿No lo sé? Mi padre luchó contra los lobos en este valle cuando yo era niño. Se llevaban el ganado, a veces incluso más. No se les puede domesticar, Elena. Ni con leche ni con amor». Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «Nunca intenté domesticarlos, solo los salvé». Ruiz negó lentamente con la cabeza, casi compadeciéndola. «Aram, y ahora todos pagaremos el precio». Se dio la vuelta y se alejó, dejándola conmocionada. Esa noche, los aullidos volvieron. No lejanos, sino cercanos, demasiado cercanos. Rex se abalanzó hacia la puerta, ladrando furiosamente, con el rabo rígido y el cuerpo temblando de energía. El corazón de Elena latía con fuerza. Encendió la linterna con las manos temblorosas y abrió las contraventanas. Allí estaban, los 3 lobos, ahora más grandes, de pie al borde del claro. Sus cuerpos eran esbeltos y poderosos, y sus ojos ardían con reconocimiento. Ya no parecían cachorros, parecían lo que realmente eran, depredadores. Rex ladró salvajemente, presionando contra la puerta. Elena lo sujetó por el collar y le susurró: «Espera, espera». Los lobos no avanzaron. Simplemente se quedaron allí, observando. Entonces uno levantó la cabeza y aulló. Los demás se unieron a él y sus voces resonaron por todo el valle. Y desde lo profundo del bosque, la manada respondió. Elena sintió un nudo en el pecho. No se trataba de una simple visita. Era una convocatoria, una llamada a la batalla. A la mañana siguiente, el caos se apoderó del pueblo. Una cabra había sido arrebatada del rebaño de Ruiz y arrastrada al bosque. Había huellas por todas partes. La gente gritaba en la plaza, exigiendo protección, exigiendo medidas. «Debemos atacar primero», gritó un hombre. «Expulsémoslos antes de que maten a más». Ruiz se situó en el centro, con voz firme. «Esta noche cazaremos, los rastrearemos y acabaremos con esto». La multitud vitoreó. Su miedo se convirtió en furia. Elena se quedó al margen, con un nudo en el estómago. Quería hablar, suplicarles que no lo hicieran, pero se le atragantó la voz. Sabía que no la escucharían. Esa noche, los cazadores salieron con antorchas y rifles. Elena observaba desde su porche, con Rex a su lado, con las orejas gachas por la inquietud. Susurró: «Si te encuentran, si los encuentran». No pudo terminar la frase. Pasaron las horas. El valle se sumió en un silencio inquietante, salvo por el ocasional estallido de un rifle en la distancia. Rex caminaba inquieto, gruñendo ante cada ruido. Elena intentó rezar, pero sus palabras se entrecortaban. Entonces, justo antes del amanecer, se oyeron gritos en las afueras del pueblo. Los hombres retrocedieron tambaleando, arrastrando a uno de los suyos, ensangrentado y con la ropa rasgada. Ruiz los seguía, con el rostro pálido pero desafiante. «Son demasiados», dijo. «El bosque ahora les pertenece». Los aldeanos estallaron de miedo. Las mujeres abrazaban a sus hijos. Los hombres susurraban sobre abandonar el valle. A Elena se le hizo un nudo en el estómago. Ya no era solo miedo, era desesperación. Y la desesperación engendra violencia. Más tarde esa mañana, mientras el sol salía débilmente a través de la niebla, Elena encontró huellas frescas en su jardín. Huellas enormes, rodeando su casa. Se le cortó la respiración. No habían atacado, pero se habían acercado, observando, probando. Se arrodilló y presionó la mano contra la tierra húmeda.
¿Por qué aquí? ¿Por qué yo?, susurró. Rex olisqueó las huellas, con el pelaje erizado. Ladró una vez con un ladrido agudo y urgente, antes de mirarla fijamente sin pestañear. Las manos de Elena temblaban, sabía la respuesta, aunque no quería afrontarla. Los lobos no habían olvidado, seguían reclamando su casa como suya, porque una vez sus crías la habían llamado hogar. Al atardecer, el pueblo se reunió de nuevo. La voz de Ruiz se alzó por encima de los murmullos temerosos: «Quememos su casa». Ahí es donde regresan. Acabemos con eso y acabaremos con esto. A Elena se le heló la sangre, dio un paso adelante tambaleándose. «No, no podéis hacerlo. Vienen por mí, porque confían en mí. Si quemáis la casa, atraeréis a toda la manada sobre nosotros». Pero el rostro de Ruiz era impasible. «Entonces dínoslos, Elena. ¿Estás con nosotros o con ellos?». Los aldeanos se acercaron más, con el rostro endurecido por el miedo y la sospecha. Rex gruñó y se colocó delante de ella, mostrando los dientes. Los aullidos de los lobos volvieron a oírse en la distancia, más cerca, más fuertes. El valle estaba a punto de desmoronarse, y Elena se dio cuenta con terror de que el siguiente movimiento, el suyo o el de ellos, decidiría quién sobreviviría a la noche. Los aldeanos se agolparon aún más, con sus antorchas proyectando sombras frenéticas en el patio de Elena. El olor a humo ya se había impregnado en el aire húmedo de la noche, y cada destello de fuego le revolvía el estómago. Rex gruñó en voz baja, mostrando los dientes mientras se colocaba entre Elena y los hombres que avanzaban. Ruiz levantó la mano, acallando los murmullos. «Esto se acaba ahora», declaró. «Los lobos siguen volviendo aquí. Tu casa es el nido. La quemaremos y los ahuyentaremos». La voz de Elena se quebró al dar un paso adelante. «Si hacéis esto, los provocaréis. ¿Habéis visto de lo que son capaces? ¿De verdad queréis un baño de sangre en vuestras puertas?». Una mujer gritó entre la multitud, con la voz temblorosa por el miedo. «Ya han atacado a nuestro ganado. ¿Qué será lo siguiente? Nuestros hijos». Los aldeanos rugieron en señal de acuerdo. Su miedo se convirtió en furia. Las antorchas se alzaron más alto. El corazón de Elena se aceleró. Se volvió desesperadamente hacia Ruiz. «Dame tiempo. Solo un día. Puedo acabar con esto sin violencia». Pero Ruiz negó con la cabeza. «Tiempo es precisamente lo que no tenemos». En ese momento, un largo aullido rasgó el valle. Estaba cerca, demasiado cerca. Los aldeanos se giraron hacia la línea de árboles, agitando sus antorchas. Docenas de ojos brillantes relucían en la oscuridad, avanzando lentamente. La manada había llegado. El aire se llenó de terror. Rex ladró furiosamente, con el pelo de la espalda erizado. Los aldeanos se apresuraron a formar una línea defensiva, con los rifles en ristre, pero les temblaban las manos. Entonces, de entre las sombras, surgieron 3 siluetas familiares. Los lobos jóvenes. Ahora eran más grandes, imponentes, con cuerpos esbeltos y poderosos. No corrieron hacia los aldeanos. Se quedaron al borde del claro, observando la casa de Elena, observándola a ella. Elena sintió un nudo en el pecho. Habían vuelto por ella. Ruiz maldijo entre dientes. «¿Lo ves? Están reclamando este lugar. Nunca nos dejarán en paz». Levantó su escopeta. «¡No!», gritó Elena, colocándose delante de él. «No han venido a atacar. Míralos. Si disparas, nos condenarás a todos». Los aldeanos gritaron presas del pánico, mientras los lobos avanzaban con cautela. La manada que los seguía se desplegó en círculo, gruñendo con voz grave y gutural. Las antorchas chisporroteaban bajo la lluvia y el humo se enroscaba en la niebla. Rex volvió a ladrar, con un ladrido agudo y urgente, con la mirada fija en los lobos jóvenes. Dio un paso adelante, colocándose entre Elena y las criaturas que una vez había criado. Su cuerpo temblaba por la tensión, pero su postura era inquebrantable. Los lobos jóvenes dudaron, sus orejas se movieron al oír su ladrido. Por un instante, parecieron recordar. 3 años de leche, calor y lecciones. 3 años de pertenencia.
Pero el aullido del alfa volvió a resonar desde la línea de árboles, imperioso. Los ojos de los lobos se endurecieron. Sus cuerpos se agacharon, listos para atacar si eran provocados. El dedo de Ruiz se cerró sobre el gatillo. El grito de Elena rasgó la noche. «No lo hagas». El enfrentamiento se mantuvo, cada segundo se alargaba como el cristal, un movimiento en falso, un destello de instinto, y el valle se ahogaría en sangre. Entonces sucedió. Una antorcha se resbaló de la mano temblorosa de un aldeano y cayó en la hierba húmeda con un silbido. El sonido rompió la frágil quietud. Los lobos de fuera gruñeron, los aldeanos gritaron, levantaron los rifles, y Rex se abalanzó. Se lanzó hacia adelante con una ferocidad que Elena nunca había visto, colocando su cuerpo directamente entre los aldeanos y los lobos que avanzaban. Su ladrido era ensordecedor, sus dientes desnudos en un gruñido que congeló a todos, tanto a hombres como a lobos. Por una fracción de segundo, el caos se detuvo, atónito ante el desafío del pastor. El corazón de Elena latía con fuerza en su garganta. «Rex, ¿qué estás haciendo?», susurró. Los lobos del exterior se erizaron, divididos entre la llamada del alfa y el pastor que los había criado. Los aldeanos permanecían rígidos, con las antorchas temblorosas y las armas temblando en sus manos. Y en ese silencio insoportable, Elena lo comprendió. Rex no solo la estaba defendiendo, estaba exigiendo una elección, obligando tanto a los hombres como a los lobos a decidir si luchar o rendirse. El aullido del alfa se elevó una vez más, furioso e implacable. Los lobos jóvenes dieron un paso adelante con la mirada fija en Rex. Los aldeanos levantaron sus rifles y el valle se preparó para la sangre. El claro era un campo de batalla a la espera de la chispa que lo encendiera. Las antorchas parpadeaban bajo la lluvia, proyectando sombras retorcidas sobre el barro y las manos temblorosas. Los rifles temblaban en las manos de los asustados aldeanos, cuyos ojos se movían rápidamente entre la casa de Elena y los brillantes ojos de los lobos. La tormenta parecía contener la respiración. Rex permanecía rígido en el centro, con el pelaje erizado y los dientes descubiertos. Su pecho subía y bajaba en rápidas y desesperadas ráfagas. Ladró una vez, con un sonido agudo y autoritario, y su voz resonó en el claro como un disparo de advertencia. Los lobos se quedaron paralizados, con las orejas giradas hacia él. Por un instante, el recuerdo parpadeó en sus ojos ámbar, pero entonces el alfa volvió a aullar desde la línea de árboles. El sonido era más profundo, más fuerte, un grito que calaba hasta los huesos. Los lobos jóvenes temblaron. Una pata dio un paso adelante, luego otra. Sus cuerpos se inclinaron, atrapados entre la lealtad a la manada y el fantasma del hogar que una vez conocieron. La voz de Elena se quebró bajo la lluvia. «Por favor, no dispares. No están atacando. Lo empeorarás». Sus palabras temblaban ante el pánico creciente. Los ojos de Ruiz ardían de furia mientras apuntaba con su escopeta a los lobos. «¿Peor? Mira a tu alrededor, mujer. Ya es peor. Esto termina esta noche». «Ruiz, no», suplicó Elena, lanzándose delante del cañón. «Si disparas, nos matarás a todos». Los aldeanos gritaban confusos, con el miedo cada vez más intenso. Una mujer gritó: «Nos están rodeando, hagan algo». Otro hombre gritó: «Dispara antes de que nos hagan pedazos». Los lobos de fuera gruñían, paseándose de un lado a otro, con sus cuerpos apareciendo y desapareciendo bajo la luz de las antorchas. Los lobos jóvenes dentro del claro los imitaban, con los ojos fijos en Rex, esperando. Uno de ellos ladró con fuerza, un sonido a medio camino entre una advertencia y una orden. Rex se abalanzó hacia adelante, gruñendo, obligándolos a retroceder un paso. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. No estaba luchando contra ellos. Los estaba reteniendo, conteniéndolos, obligándolos a no cruzar la línea. Sus ladridos eran frenéticos, sus ojos salvajes, como si suplicara a ambos bandos que se retiraran. El corazón de Elena latía con fuerza. Cayó de rodillas en el barro, con los brazos extendidos. «Por favor, los crié como si fueran míos.
No son monstruos, están confundidos, divididos en dos. Si les dejáis elegir esta noche, tal vez, solo tal vez, no elijan la sangre. Pero el rostro de Ruiz se retorció de rabia. Y si te equivocas, tronó su voz. Si matan a uno de los nuestros, será culpa tuya. Un rayo rasgó el cielo y un trueno retumbó tan fuerte que sacudió la tierra. Por una fracción de segundo, el claro se iluminó como si fuera de día. La visión paralizó a todos los presentes. Docenas de lobos se alinearon en la línea de árboles con los ojos encendidos. Su pelaje se erizó con la tormenta, sus cuerpos se agacharon, listos, y frente a ellos el lobo desgarrado, cojeando, con las costillas afiladas, los ojos fijos no en los aldeanos, sino en los tres lobos jóvenes. Aulló, esta vez no con fuerza, sino con desesperación. Una súplica. Los lobos jóvenes se quedaron paralizados. Sus orejas se movieron. Sus ojos se suavizaron. Se volvieron hacia el lobo desaliñado, con los cuerpos temblorosos. Por un momento, la tormenta de violencia se detuvo, suspendida en el borde de la elección. Entonces, un aldeano entró en pánico. Un rifle disparó. El disparo atravesó la tormenta, resonando en todo el valle. Elena gritó. Los lobos rugieron con furia, sus aullidos colisionando en un coro ensordecedor. Las antorchas se balanceaban, los aldeanos gritaban, los rifles se levantaban. Los lobos jóvenes se lanzaron hacia adelante, no hacia los aldeanos, sino hacia Rex. Y Rex corrió hacia ellos. La voz de Elena atravesó el caos, ahogada por los truenos y los disparos. Rex, no. El claro estalló. El disparo aún resonaba en los oídos de Elena cuando estalló el caos. Los lobos aullaron al unísono, sus voces atravesando la tormenta como cuchillos. Los aldeanos gritaban, agitando frenéticamente las antorchas, levantando los rifles con manos temblorosas. La lluvia caía con más fuerza, apagando las llamas y convirtiendo el claro en un lodazal. Rex se lanzó a la refriega. Su ladrido retumbó, agudo y autoritario, mientras se interponía entre los lobos jóvenes y los hombres armados. Su cuerpo chocó con el de ellos, obligándolos a retroceder. Los dientes chocaron, los gruñidos rasgaron el aire. «¡No disparen!», gritó Elena con la voz quebrada. «¡Lo matarán!». Pero el pánico se apoderó del claro. Otro disparo resonó, rozando el suelo cerca de los lobos. Estos saltaron hacia los lados, chasqueando las mandíbulas, con los músculos tensos por el instinto. Los aldeanos gritaron aterrorizados, tratando torpemente de recargar sus armas. El lobo desgarrado cojeó hacia adelante desde la línea de árboles, con los ojos brillando bajo los destellos de los relámpagos. Aulló, un sonido tan crudo y gutural que incluso los aldeanos vacilaron. Los lobos jóvenes se quedaron paralizados, con el pecho agitado y los ojos fijos en Rex y en el lobo desaliñado. Rex volvió a ladrar, presionando su cuerpo contra ellos, mostrando los dientes no por odio, sino por desesperación. No estaba atacando. Estaba dando órdenes. Todos los músculos de su cuerpo temblaban por el esfuerzo de contenerlos. Ruiz levantó su escopeta. Su rostro estaba pálido, retorcido por el miedo y la rabia. «¡Los ha perdido!», gritó. «Acabemos con esto ahora mismo». El grito de Elena rasgó la noche. «¡Ruiz, no!». Se abalanzó hacia adelante y agarró el cañón de su arma. Lucharon en el barro, sus dedos resbalando sobre el frío acero. Ruiz la empujó a un lado y apuntó con el arma a los lobos, y entonces Rex hizo lo impensable. Dio la espalda a los aldeanos y se enfrentó a los lobos. Con un ladrido profundo y atronador, se interpuso entre los lobos jóvenes y los hombres. Bajó el cuerpo, con la cabeza alta y el pecho hacia adelante, formando un escudo de carne y lealtad. Los lobos jóvenes dudaron, y sus gruñidos se convirtieron en gemidos inciertos. Sus ojos se encontraron con los de Rex. Un relámpago iluminó la escena. El pastor, empapado y temblando, era la única barrera entre dos mundos. El lobo desaliñado volvió a aullar, ahora más suave. Una súplica. Los lobos jóvenes respondieron, pero sus cuerpos no se movieron.
Rodearon a Rex en lugar de lanzarse al ataque. Los aldeanos gritaron, confundidos. «¿Por qué no atacan?», gritó uno. Elena sollozaba desconsoladamente. Ella lo entendía. Rex no estaba eligiendo bando, estaba obligando a ambos a detenerse. Su lealtad hacia Elena, su vínculo con los lobos que había criado, su instinto de proteger la vida misma. Todo ello colisionó en un único acto de rebeldía. Pero la ira de Ruiz lo cegó. Levantó el arma más alto y apretó el gatillo. Elena se lanzó de nuevo delante de él, gritando: «Si disparas, matarás a lo único que los detiene». Por un momento, las manos de Ruiz temblaron. Sus ojos se posaron en Rex, luego en los lobos que rodeaban en un silencio incómodo. La tormenta rugía en lo alto. El aire estaba cargado de pólvora y miedo. Entonces, y sin previo aviso, uno de los lobos más jóvenes soltó un ladrido agudo, no dirigido a los aldeanos, sino a la manada que se encontraba en la línea de árboles. El sonido fue claro, imperativo. El lobo desaliñado respondió con un gemido grave, bajando la cabeza. Toda la manada se movió, inquieta, pero no avanzó. Esperaron. Elena se dio cuenta con sorpresa de lo que estaba pasando. Le están haciendo caso. No a ella, ni a Rex, sino a los lobos que ella había criado. Rex volvió a ladrar, rodeándolos y empujándolos hacia la línea de árboles. Los lobos jóvenes obedecieron, con el cuerpo tenso pero los dientes ocultos. Paso a paso, los condujo hacia sus congéneres. Los aldeanos se quedaron paralizados con sus rifles inútiles y las antorchas chisporroteando bajo la lluvia. Por primera vez se hizo el silencio, no una paz, sino una frágil tregua. Rex se detuvo al borde del claro, con el cuerpo temblando de agotamiento. Volvió la cabeza hacia Elena y sus ojos se encontraron con los de ella. Ella vio la verdad en ellos: tristeza, orgullo y un adiós que él no podía pronunciar. «No», susurró ella, extendiendo la mano. «Rex, vuelve». Pero Rex ladró una vez, con un ladrido agudo y definitivo, y luego se volvió hacia los lobos. Con un último empujón, empujó a los jóvenes hacia la manada. El alfa aulló y el bosque los engulló por completo. Elena se derrumbó de rodillas, sus gritos ahogados por la tormenta. Rex se quedó solo al borde de los árboles, con el cuerpo empapado y el pecho agitado. Miró por última vez a la mujer que lo había amado y luego desapareció entre las sombras. El claro quedó en silencio. Los aldeanos bajaron sus armas, atónitos. La voz de Ruiz sonaba ronca cuando finalmente habló. Él los eligió a ellos. Elena se secó la lluvia y las lágrimas del rostro. No, nos eligió a todos. Pero en lo más profundo de su ser, su corazón se había hecho añicos, porque sabía que la elección de Rex no era la supervivencia, sino el sacrificio, y la noche aún no había terminado. La tormenta pasó, pero el silencio que siguió fue más pesado que los truenos. Los aldeanos permanecían dispersos en el barro, con las antorchas chisporroteando y los rifles bajados. Nadie hablaba. El único sonido era el suave goteo del agua de lluvia desde los árboles y los sollozos silenciosos de Elena, arrodillada en el claro, mirando fijamente al bosque donde Rex había desaparecido. Ruiz se limpió el barro de la cara, con la mandíbula apretada. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, el líder de la aldea parecía inseguro, incluso conmocionado. A su alrededor, los demás hombres evitaban la mirada de Elena. No estaban celebrando. No estaban aliviados. Estaban obsesionados por la imagen de un pastor alemán que se había enfrentado a todos ellos, no con violencia, sino con sacrificio. Elena se levantó lentamente con las piernas temblorosas. Tenía la ropa empapada y el pelo pegado a la cara, pero sus ojos eran feroces. «¿Habéis visto lo que ha hecho?», dijo con voz áspera pero firme. «Los ha detenido, no con armas, no con fuego, con lealtad, con amor». Nadie respondió. Los aldeanos se movían inquietos, con las antorchas parpadeando como si se avergonzaran. Ruiz finalmente murmuró: «¿Y si vuelven?». La mirada de Elena se endureció. «Entonces recordaremos esta noche, y recordaremos quién nos salvó». Les dio la espalda,
y caminó hacia su casa con cada paso cargado de dolor. Las huellas de las patas de Rex se extendían por el barro, conduciendo hacia los árboles. Las siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la oscuridad. Dentro, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. La estufa se había enfriado. La manta junto al fuego estaba vacía. Durante 3 años, había vivido con el sonido de pequeñas patas, de gruñidos juguetones, de la respiración constante de Rex a sus pies. Ahora solo había silencio. Se hundió en su silla, con las manos temblorosas mientras agarraba el viejo cuaderno donde había escrito por primera vez: 3 cachorros de lobo, traídos por Rex, sin madre. Hay que decidir qué hacer. Recorrió las palabras con el dedo y sus lágrimas mancharon la tinta. Lo decidí, susurró. Y tú también. Pasaron los días. Los lobos no regresaron, los aldeanos mantuvieron la distancia, aunque los rumores persistían. Mateo la visitaba a menudo con sus jóvenes ojos llenos de preguntas. ¿Volverá Rex?, preguntó una tarde con voz débil. Elena tragó saliva y esbozó una sonrisa forzada. Quizá no aquí, pero donde quiera que esté nos está observando, protegiéndonos. Eso es lo que siempre ha hecho. El niño asintió solemnemente. Entonces no se ha ido, no del todo. Esas palabras se le quedaron grabadas. Empezó a pasear por el valle cada mañana, con la mirada fija en las crestas. A veces, cuando la niebla se aferraba a los árboles, le parecía ver movimiento. Una sombra demasiado grande para ser un zorro, demasiado firme para ser un ciervo. Una vez, juró haber oído un ladrido que resonaba débilmente entre las colinas. La vida en el pueblo volvió poco a poco a su ritmo habitual. El ganado volvió a pastar. Los niños jugaban en la plaza. Pero la historia de aquella noche se extendió, susurrada de puerta en puerta, hasta que incluso los más temerosos admitieron que habían visto algo extraordinario. No era un monstruo, no era una maldición. Era un perro que había tendido un puente entre 2 mundos. Meses más tarde, cuando la primera nevada del invierno cubrió el valle, Elena se paró en la puerta de su casa, con una linterna en la mano. Miró hacia el bosque, con el corazón dolorido, pero firme. Donde quiera que estés, Rex, susurró, siempre estarás en casa. A sus espaldas, la estufa volvió a crepitar. El pueblo seguía dudando, seguía temiendo, pero a ella ya no le importaba. Había visto la verdad con sus propios ojos. Los lobos podían ser salvajes, sí. Peligrosos, sí, pero también podían recordar el amor, y un solo perro se lo había demostrado a todos. Elena cerró su cuaderno y lo guardó. Se secó las lágrimas, enderezó los hombros y se enfrentó al fuego. Por primera vez en semanas, sintió algo que había estado ausente desde aquella noche. No era paz, no era cierre, era orgullo, porque la historia de Rex ya no era solo suya, sino de todos los que la habían presenciado, y viviría mucho más tiempo que el miedo. Gracias por ver esta increíble historia de lealtad, sacrificio y el vínculo entre los seres humanos y los animales. Si el valor de Rex te ha conmovido, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para ver más historias reales impactantes como esta. Y si quieres ver otra historia de amistad inesperada y supervivencia, haz clic en el siguiente vídeo. No te lo querrás perder.